Yo soy Andrea Loyola, arquitecta de Anidare. Anidare es una empresa social dedicada a desarrollar proyectos dentro del hogar y en la ciudad. Es una empresa de arquitectura educativa y hemos desarrollado y compartimos la plataforma Espacio Educador como respuesta a la realidad actual en la que nos hemos visto confinados en nuestros hogares debido al COVID-19. El día de hoy conversaremos acerca de la arquitectura efímera y cómo esta arquitectura se puede aplicar en el hogar para provocar nuevos escenarios de aprendizaje. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la plataforma Espacio Educador. En los diálogos de hoy tenemos la agradable compañía de Yoani Takayama. Yoani es arquitecta, es especializada en paisaje y también en arquitectura efímera por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Yoa en Anidare. Ella ha podido compartir con nosotros todo su conocimiento sobre la arquitectura efímera, que es el tema que vamos a abordar ahora. Hemos podido desarrollar 2 cursos con la Municipalidad de Lima y también en la Universidad Católica. Y bueno, gracias, Joa, por estar aquí en este espacio. Nos alegra mucho poder encontrarnos aquí contigo. Muchas gracias a ustedes por tenerme hoy día y estoy muy feliz de estar reunidas otra vez. Las extrañaba muchísimo. Bueno, Joa, queríamos conversar un poco sobre los aportes de la arquitectura efímera en general, qué es la arquitectura efímera, y también luego poco a poco ir conversando sobre sus aportes en la educación, y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. La arquitectura efímera, como dice su nombre, tiene un carácter muy importante que es la temporalidad. Es decir, en cuanto termine el objetivo por el que se ha construido, se procede a desmontar esa construcción. Que es la diferencia totalmente de lo que es la arquitectura formal que nosotros conocemos en el día a día cuando salimos a la calle y vemos, por ejemplo, nuestra casa, el colegio o distintos edificios que conforman nuestra urbanidad. Pues son diseños que han sido pensados para perdurar en el tiempo. ¿Qué más me preguntaste? Disculpa, sobre el aporte de la arquitectura efímera, ¿verdad? Sí. Pues, a ver, lo que pasa es que la arquitectura efímera abarca muchísimas cosas en cuanto a diseño. Entonces, su aporte es según el uso que se le va a dar. Por ejemplo, puedes utilizarlo para activar nuevos usos en el entorno urbano. Por ejemplo, no sé, un espacio público que está en desuso por una cuestión de violencia callejera. Si le quieres cambiar la imagen, pues se hace todo un estudio antes de la intervención para poder luego finalizar en un proyecto que pueda reactivar ese espacio de una manera distinta. No sé si se me entiende. Sí, y creo que tiene que ver también con los imaginarios que nosotras, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto, comenzamos a decir cómo va a usarse ese lugar, ¿no? ¿Qué otros usos va a tener? Tiene que ver mucho con las aplicaciones en el espacio, los espacios múltiples, por ejemplo, ¿no? De las escuelas que hemos proyectado. Exacto, así es. Quizá podrías contarnos, yo algunos ejemplos de arquitectura efímera para que podamos imaginar dónde hemos visto instalaciones de ese tipo. Sí, a ver, les voy a compartir mi pantalla de arquitectura efímera para hacerles ver que, o sea, no es una cuestión de moda, la arquitectura efímera nos acompaña desde hace muchísimos años atrás. Ese ejemplo me parece en particular muy bonito porque enlaza tanto lo que es historia, tradición, cultura y paisaje. Este es el puente de Huachaca, que está en Cusco. En un principio era un puente que se construía
para unir 4 comunidades. En la actualidad se mantiene la construcción anual de este puente. Aquí lo interesante es que la materialidad condiciona la temporalidad del puente. En este caso utilizan el ichu. Este ichu pasa por toda una preparación, desde el secado, el trenzado, el tejido, el ensamble de las piezas y finalmente la construcción, el emplazamiento de este puente sobre este río, ¿no? El material es bastante interesante porque es biodegradable, entonces lo que hacen es armar el puente y el anterior simplemente se descuelga y se va degradando con el tiempo. Este ejemplo también me parece interesante porque une lo que es historia, tradición, cultura y paisaje. Esto es un evento que se realiza de forma anual, creo, ¿no? El tejido del puente. Ah, y el trabajo es totalmente comunitario. Entonces podría ser también como considerado dentro de lo que sería un placemaking, ¿no? Uh-huh. Es un placemaking también porque genera esta conexión, ¿no? O sea, entre un lado y otro y en sí mismo se genera un lugar. Así es, que tienen un lugar, hay trabajo comunitario. Otra cosa que es interesante es que al ser un evento anual, ya es como mantener una tradición a través del tiempo, ¿no? Porque igual el armado, el trenzado y todo eso es un conocimiento que se pasa de generación en generación. Interesante. Y además de este ejemplo, que como tú dices, no es un ejemplo que solamente atañe lo contemporáneo, ¿no? Es un ejemplo que trae mucha tradición consigo. ¿Nos podrías enseñar más ejemplos más contemporáneos? Sí, sí, Andrés, a ver. Estos ejemplos, no sé si se puede ver toda la pantalla, porque yo las veo en... Se ve muy bien. Les traigo estos ejemplos que son bastante generales y yo creo que nos podemos, o sea, como que al verlos los podemos identificar muy fácilmente. O sea, la arquitectura efímera abarca muchísimos tipos de construcciones. Como habíamos dicho, la arquitectura efímera es temporal. Entonces, dentro de los muchos ejemplos, he traído estos que, por ejemplo, tenemos las carpas estas de las comunidades nómades de los desiertos, que están hechas con unos tapices, unos textiles, perdón, de fibra natural, tensadas, ¿no? Luego tenemos el famoso hilo, que tiene como elemento principal el hielo en forma modular de ladrillo. Luego tenemos otro alcance de la arquitectura efímera, además de, en estos casos, viviendas temporales, es el, a ver, es el poder solucionar situaciones de emergencia. Por ejemplo, tras un sismo, estas son casas que en la tercera imagen son casas hechas a partir de tubos de cartón. Luego tenemos los campamentos de los refugiados, en toda esa línea tiene que ver todo con la vivienda. Luego pasamos a lo que es, por ejemplo, las carpas de los famosos circos que conocemos. También se puede aplicar la arquitectura efímera a lo que es la escenografía. En este aspecto como que también es un poco más libre, ¿no? Puede irse más, flexibilizarse más hacia el lado de la escultura y el arte, ¿no? Y creo que eso también tiene mucho que ver, como habíamos hablado con André, con las aplicaciones que se pueden dar para las instalaciones en espacios de juego para niños. Por ejemplo, podríamos decir que el teatro es un gran contenedor de arquitectura efímera y nuestra casa podría ser un gran contenedor de arquitectura efímera también. Exacto.
podríamos generar diversos escenarios un poco inspirados por las emociones que querramos eh, provocar dentro Además de te da nuestros un millón hogares. de posibilidades, ¿no? O sea, desde generar espacios a partir de simbolismos, también, eh, o sea, utilizarlo como una herramienta. No sé, o sea, a través de las texturas podemos generar sensaciones, podemos transformar el ambiente en atmósferas distintas por las luces, la luz y la sombra, los colores, todo eso. Súper Eh, interesante. Creo que amarra muchísimo el contenido que ya hemos estado compartiendo en la plataforma acerca de cómo, por ejemplo, o sea, en este contexto tan complejo y diferente en el cual nuestra casa es el espacio en el que vamos a convivir y a experimentar todo el pasar de los días, hemos hablado un montón de, por ejemplo, el papel que juega el arte, ¿no? Y qué espacio deberíamos darle al arte. Pero en sí, con la arquitectura efímera, el arte es un espacio, es un contenedor también, que a su vez nos dota de contenido. Eh, Como regresando un poco al teatro, me gusta esta analogía porque el teatro sin escenografía, tal vez podríamos, sí, claro, la arquitectura del teatro ya de por sí nos genera ciertas emociones y sensaciones, pero la escenografía nos sitúa y nos provoca de manera específica con el contenido de cada obra, ¿no? Y podríamos planificarlo de una manera, se podría hacer esta analogía también con lo que quisiéramos trabajar con los chicos en casa, ¿no? O con lo que quisiéramos provocar con los chicos en casa. Porque te da la capacidad de poder contar una historia, Exacto. generar pequeños espacios de cobijo, de recorrido, que puedes contemplar, de qué te ocultas, por dónde te muestras. Tú me estabas enseñando, yo a unas imágenes, digamos, más situadas en lo que nos estás comentando. Sí, a ver, voy a pasar rápidamente. A ver, les he traído este ejemplo porque me parece que este material es súper, es, es, es ideal o sea, se presta para hacer muchas cosas. También tendríamos que tener en cuenta que la cuestión del material, en cuanto a en dónde lo vas a usar, en este caso está perfecto. Si es que lo queremos utilizar en un interior, no tendríamos ningún problema. Excelente. Y además es un material que encontramos en cualquier lugar, que es el cartón. Según el tipo de cartón, es la flexibilidad que se le puede dar. En este caso, pueden ver que hay como unos tipos de cerramiento medios ondulantes, Uh-huh. por cómo de la manera, por cómo se ha dispuesto el cartón en el espacio, ¿no? O sea, ¿cómo se diría? Te permite desde generar un cobijo a, a generar también particiones en el juego, ¿no? Sobre todo de niños que siempre están en estos juegos de me escondo, no me escondo, quiero que me veas, no quiero que me veas, por dónde puedo recorrer, por dónde puedo, es como ir descubriendo también Uh-huh. las posibilidades de este material y su uso para los juegos en el espacio. Interesante porque como mencionaban ambas, eh, además me pongo a ver la foto de la derecha, ¿no? Al adulto esta configuración que genera el cartón le da en la cintura, pero para el niño está a su altura, ¿no? Entonces es realmente todo un escenario totalmente distinto, o sea, su sala, su cuarto, el comedor, el espacio en donde se emplace este material, ¿no? En donde va a permitir que el niño realmente imagine que está en un lugar completamente distinto, ¿no? Y además también por sus características es facilísimo de almacenar, ¿no? De moldear, como mencionabas. Entonces el niño,
además de habitar un espacio provocado por el adulto que va a investigar y con el cual va a interactuar, él también lo puede transformar, ¿no es cierto? Eso me parece bien interesante. También es bien enriquecedor lo que compartíamos un poco en nuestra clase, por ejemplo, de creación de ambientes, que yo me parece que es algo que siempre dices, ¿no? Que tiene que ver, el material se utiliza con una intención, o sea, el material también tiene una intención. Entonces, si nos remitimos al cartón, por ejemplo, hay bastantes diferencias con utilizar el cartón recto que con utilizar el cartón ondulante, o poner techo o no poner techo, o abrir un hueco entre un lugar y otro, ¿no? Que me puede permitir mirar, que me puede permitir pasar de un lado a otro. Entonces, un poco hay que poner en relieve también la importancia de un poco de la planificación, abiertas al asombro, ¿no? Abiertas al descubrimiento, pero sí hay una cuota de planificación, ¿verdad? Sí, es como lo habíamos estado hablando antes, creo que con el ejemplo que dijiste del teatro, siempre cuando vas a contar una historia, con un inicio, un desarrollo y un fin, pues primero elaboras la historia, que vendría a ser como la planificación, ¿no? Y luego la llevas a cabo. Interesante, ¿no? O sea, también que el adulto cuando prepara estos espacios pueda estar un poco en los zapatos del niño y imaginar nuevos mundos, ¿no? Imaginar cómo ellos van a habitar estos espacios. Y desde ese imaginario se puede dar una planificación y un emplazamiento más empático también, ¿no? Bueno, y dentro de todas las múltiples posibilidades, estos ejemplos que le pongo tienen que ver, bueno, con la utilización de una estructura que son los andamios, forrados por una malla. Algo más cercano a nosotros podría ser una malla metálica que la comienzas a decorar, ¿no? Como para generar espacios por donde puedes ver y no ver, ¿no? Y que lo pueda hacer un niño, ¿no? Luego tenemos el tercer ejemplo que también tiene que ver con una actividad de tejido y de arte. Es como un gran lienzo translúcido de malla. Me parece bastante interesante. O sea, la escala allí es grande y está hecha en un gran jardín, pero imagínate, la podrías hacer en un cubo chico dentro de la casa y no habría ningún problema. Y sería, digamos, una estructura sencilla, simplemente cubierta con una posibilidad de malla, que es como un lienzo en blanco, ¿no? Como tú dices. Así es. Bueno, otros ejemplos como este que tiene que ver, los he puesto porque me parece que tiene que ver con el cobijo, además con el juego, los colores, el simbolismo. Por ejemplo, el de la derecha es un juego de trompos. Está basado en un juego tradicional y está llevado a una escala más grande. Me parece bastante interesante. Creo que es algo que los chicos pueden como interpretar, ¿no? De su diario, de su vivencia diaria, pasar al juego en otra escala. La escala me parece que es también un punto clave en la arquitectura efímera, y más la que está dirigida a los niños, ¿no? Sí. Y bueno, en el caso de la izquierda, el movimiento se da de una manera distinta, porque tiene estos elementos súper simples que son telas rasgadas y colgadas de tal manera que te permite generar un espacio dentro, que se diferencia de un espacio exterior, ¿no? Y lo puedes traspasar, tiene que ver con el movimiento, o sea, lo podrías unir a la idea de cobijo, movimiento, recorrido, me parece. No sé qué piensan ustedes. Además que la primera imagen parece ser que estos elementos tienen texturas, ¿no? Siento que es un textil, o sea, distinto, no sé si tiene unos nuditos, parece que Ajá, tuviera unos es un textil anudado. anudado,
Entonces, interesante porque para las diferentes edades, incluso los niños más pequeños, a nivel de la exploración con el material en sí mismo, ¿no? Ya puede ser una provocación interesante. Claro, no sé muy bien la resistencia, porque de repente a algunos les provoca trepar también. Claro, acá hay que ver una cuestión, que es la escala. Si es que uno lo hace más chico, podría ser más resistente quizás. Depende del uso que le quieras dar. Claro, ese está Pero la colgado en idea, un árbol, ¿no? yo creo que cuando te ponen una imagen con una idea, eso como que hace que tu mente se expanda y digas, oye, de repente no lo hago igual, pero lo puedo aplicar de otra manera. Sí. Y la intencionalidad también, ¿no? Igual, esa misma idea de la que les he hablado ahorita se puede dar con esta malla que tiene las pelotitas encima. O sea, tienes esta malla, la cuelgas de un punto, de otro punto, no sé, puedes tener, o sea, puede ser, lo cuelgas de puntos fijos para que sea también seguro y estable, y le pones las pelotas encima y, o sea, puedes generar todo un juego debajo de esa malla, sin que tenga que ser tan grande el espacio. Ujú. Y son materiales bastante sencillos, como comentabas al inicio, ¿no? O sea, yo me imagino, yo como mamá también puedo conseguir muchas de estas cosas en la casa o me puedo pedir prestado y tranquilamente puedo generar esas instalaciones dentro del hogar, ¿no? O las maestras que están también imaginando, pensando cómo traspasar las pantallas, hacer que las familias también puedan desarrollar espacios más interesantes en donde los niños puedan relacionar los objetos entre sí, habitar, ¿no? Pensar en la altura, en los tamaños, en tantas cosas que los chicos están encontrando o relacionándose, ¿no? Pero te imaginas, o sea, podría no ser una malla, podría ser una sábana bastante grande, de un color claro, y con la luz del día, estando desde abajo, se va a poder ver los objetos que están encima. Y justamente iba a decir que hay, o sea, estas imágenes están relacionadas porque estamos hablando de una superficie que está suspendida en la parte alta. Si se dan cuenta, las dos de abajo son habitables por la parte de arriba, porque también tienen una resistencia más grande, porque sus anclajes son mucho más fuertes. Una tiene una cocada más grande, otra tiene una cocada más pequeña, y las imágenes superiores, una es opaca, la otra es translúcida, es decir, hay una técnica alrededor que, diferenciada con la materialidad y con la intencionalidad del uso de esta técnica, digamos, es lo que da el producto enriquecedor, ¿no? Lo que resulta, ¿no? Son cuatro experiencias diferentes que tienen un hilo conductor de cobertura, pero justamente con el cambio de material, con el cambio de tipo de instalación y con la intencionalidad que cada una de estas tiene, es que se ha hecho la diferencia, ¿no? Entonces, lo mismo podríamos hacer nosotros en la casa. Estamos observando la técnica, estamos observando materialidad y estamos observando intencionalidad. ¿Cuál es la técnica que yo voy a poder utilizar en mi casa? ¿Cuáles son los puntos en los cuales me puedo apoyar? ¿Me puedo apoyar o no me puedo apoyar? O de repente vamos a tener que ser nosotros mismos que cojamos, por ejemplo, ¿no? Una superficie, una manta, o yo qué sé. ¿Dónde la voy a amarrar? ¿Es translúcida? No es translúcida, es opaca, tiene color. Todas estas elecciones que se van teniendo con las posibilidades con las que tenemos también, ¿no? Porque no hay que pensar que todas este tipo de intervenciones solamente se pueden hacer con materiales específicos que no tengo en casa. También pueden ser con materiales que encuentre en casa, ¿no? Así. O sea, te imaginas el segundo ejemplo, yo lo veo y pienso, o sea, es un papel craft que agarran y lo ponen en el piso y dicen, ya, vamos a pintar algo, comienzan a pintar algo, y luego de repente al momento del secado, como para seguir utilizando la superficie del suelo, agarran el papel craft, lo unen y lo ponen como cobertura mientras se va secando, ¿no? Claro. Es como una doble función. Es una función, por así decirlo, funcional y objetiva, que es el secado del trabajo, pero también es la función de convertir el espacio donde se está secando en un lugar totalmente diferente.
bueno, estos son otros ejemplos que tienen que ver más con la idea de modularidad. Si bien es un solo elemento, en cada imagen es un solo elemento que se comienza a repetir, como el ejemplo de los conos, el ejemplo de este techo que está hecho con estos tubos de PVC cortados a la mitad, pintados. La tercera imagen que tiene que ver con los salvavidas, el salvavidas como un elemento modular. Lo comienzas a repetir y te genera este tipo de sombras, además te delimita un espacio, pero no poniendo paredes ni nada, sino como simplemente como que interviniéndolo con un manto ligero, ¿no? Que te genera además una sombra colorida. Luego otros elementos que esto ya simula como si fuera una maceta que la comienzan a invertir, ¿no? Y son utilizados como asiento y también como un espacio para posar sus bebidas. ¿Y la primera imagen son conos de tráfico? Sí. Interesante. Con luz. La luz, sí. Me parece, no sé si será natural o artificial, pero es como que un contraluz, ¿no? Detrás de eso es que hay más luz que está la luz. Y acá es lo bacán de estos ejemplos es el doble uso de material. Nosotros estamos acostumbrados a que los materiales tengan un uso específico, ¿no? Solo uno. Este es para esto, ¿no? El cono de tráfico está hecho para dirigir el tráfico, para delimitar, ¿no? Pero no, el cono de tráfico, dándole un poco de vueltas a la materialidad, es también una superficie de pared, ¿no? O no solo de pared, sino de observación de un lado para otro, si le abre un hueco, y no solamente de observación, sino que me deja pasar la luz, y no solamente me deja pasar la luz, sino que colorea el espacio en donde estoy, ¿no? Entonces, son un sinnúmero de posibilidades del material que nosotros mismos podemos repasar, ¿no? Creo que esa también es una de las ventajas de la arquitectura efímera, Joa, Imagínate. no sé si te parece así. Sí, totalmente. Imagínate, estos son solo unos ejemplos que hemos escogido porque nos han parecido interesantes, pero como este hay muchísimos más por descubrir. Además es interesante, Andrea, también lo que mencionabas del ejemplo de los conos, porque, o en general, ¿no? O sea, qué importante es que los espacios puedan activar la sensibilidad, no solo de los niños, de los adultos, ¿no? Porque en la sensibilidad justamente es que pueden, o sea, nace la creatividad, nace la imaginación, nacen muchas cosas, ¿no? Exacto. Como dicen, es ver las cosas desde una perspectiva distinta. Creo que por ahí va. Uh-huh. Y bueno, en relación a lo que es la modularidad, he traído un ejemplo que es de nosotras, de Anidare, que es un módulo, es a partir de un módulo, es un hexágono, me parece, ¿no, Andrés? Sí. Sí. La idea era poder generar con estos módulos un espacio de juego y calma, y al mismo tiempo que esto sirva como un módulo de almacenamiento, porque iba a ser un módulo itinerante y solo se iba a utilizar los fines de semana, o me parece solo domingos, en el centro de Lima. No sé si tienen algún comentario más. Sí, lo que iba, bueno, contar un poco era de esta experiencia, es que lo que necesitábamos hacer es ganarle metros lineales al espacio de la calle, ¿no? Necesitábamos que los chicos puedan ocupar de manera segura e interesante la calle que se cerraba, ¿no? Por esta actividad en el damero de Pizarro, ¿no? Y no solamente es ganarle estos metros lineales a la calle, sino hacerlo de una manera interesante en la que los chicos estaban experimentando diferentes superficies, no solamente no solamente se caminaba por esa superficie, ¿no? Esas son unas superficies en las cuales los chicos exploraban, recostados, con los pies, con las manos, hasta con el rostro, ¿no? Y el contenedor no solamente es un contenedor, sino también es un escenario, es un asiento, es un espacio de reunión, ¿no? Es bien interesante esta imagen
que los chicos parece que estuvieran así en una junta interesante, en este espacio en el cual pueden ser ellos mismos y están bastante seguros, ¿no? Solo para añadir, esta intervención fue una invitación del programa Urban 95, y para quienes no conocen el programa, ellos promueven que la ciudad pueda pensar en los niños menores de 3 años, cuya altura suele ser 95 centímetros, ¿no? Y como mencionabas Joanny y André, el material también consideró esta característica, ¿no? O sea, la característica de los niños pequeños, ¿no? Su forma de moverse en el espacio, que no necesariamente es de pie, ¿no? Ellos están muy cerca del piso, ¿no? Gatean, se echan, se mueven, se encuentran de una manera distinta, ¿no? Asumen riesgos, pero que tienen que ser seguros. Y el hecho de crear una instalación para niños pequeños también es una invitación para quienes los acompañan, ¿no? Sus cuidadores, las madres de familia, los hermanos mayores, etcétera. Entonces, eso. Bueno, otra de las posibilidades es la utilización de elementos que nos generen sombras, luz, nos den estas sensaciones de cálido, frío, nos muestran reflejos, translucideces, desde un ambiente totalmente oscuro con luces de neón y elementos que reflejan esas luces, hasta, por ejemplo, el de la niña, el segundo ejemplo, el de la niña de Rosadito, es una especie de laberinto que tiene toda una estructura de andamios, en las que han comenzado a colgar bolsas en el interior tienen botellas recicladas de plástico, las de agua, y les meten luces LED por ahí. Entonces es una manera divertida y a modo de concientizar el uso de estos elementos, ¿no? Con nosotros. Yo, una consulta. ¿Tú crees, sí, como a modo de filosofía, de filosofar al respecto, ¿tú crees que hay una diferencia entre proyectar una instalación o hacer arquitectura efímera para los adultos que hacer arquitectura efímera para los más pequeños? Yo creo que no, a mí me parece que depende del propósito que tú le quieras dar. O sea, puedes hacer una arquitectura efímera para niños, pero que sea totalmente inclusiva y que lo puedan utilizar tanto niños grandes como adolescentes y adultos. O puedes hacer, yo creo que, o sea, me interesa más ese tema que hacer simplemente solo arquitectura para gente grande, porque no es inclusiva. Ajá. Eso es bien interesante porque creo que conversa directamente con lo que Anidares siempre está buscando, ¿no? No es que sus actividades, ni sus instalaciones, ni sus intervenciones, ni sus proyectos sean exclusivos para uno u otro, ¿no? Son inclusivos y merecen, digamos, la atención de todos, ¿no? Interesante esa pregunta también porque me hace pensar que quizá la experiencia que los adultos suelen tener con el arte es de Pasiva. cierto distanciamiento, de apreciar una obra de arte desde lejos, más que sentirla. Y cuando uno prepara espacios como estos con la arquitectura efímera, estás integrado en la instalación, o sea, la vives y la sientes con todo tu cuerpo, con todos tus sentidos, y es una oportunidad para que el adulto se reconecte con esa posibilidad con la que de repente no estaba tan conectado desde su infancia, ¿no? Claro, creo que va más allá o sea, en estos casos no hay alguien que te diga, oye, no toques, no hay por ahí, no haces eso no es súper interesante. Sino que la misma arquitectura, la misma construcción es la que responde, o sea, es como que no es que se ponga por sobre la gente y su uso, sino que responde a los múltiples usos que le quiera dar. Es súper interesante lo que dices, esto de no toques, no mires, no hagas, no transformes, ¿no? Es bien interesante el hecho de que la arquitectura efímera nos permita
transformar con nuestra vivencia lo que nos está pasando, ¿no? Lo que estamos mirando, lo que estamos recorriendo. Bueno, esto está dentro de las mismas aplicaciones que es generar espacios de contención, que puedas intervenirlos como tú quieras, puedes recorrerlos, puedes pintarlos, puedes tocarlos. Esto ya es como que un poco más grande que la imagen anterior, pero tiene que ver con el tema de los hinchables. Esta es una intervención que hicimos en el máster, y en este caso utilizamos PVC, y lo interesante es que no solo tuvo un uso temporal, sino que te da la capacidad de poder volver a desinflar la estructura para poder llevarla a otro lado. Lo interesante de estas estructuras hinchables es que el aire es la propia estructura del espacio. Y nosotros acá quisimos hacer una versión efímera de nuestro propio hinchable en el curso, que lo recordamos con mucho cariño. Para este caso utilizamos bastantes bolsas. Todas las bolsas han sido reutilizadas. Y coincidió que justo la gama de colores se vio bastante bien, y pudimos armar eso con nuestras alumnas. Salió bastante interesante. Y ahí lo que nosotros logramos fue también unirlo a otra experiencia, ¿no? No solo el armado de una estructura hinchable, sino de poder generar una atmósfera distinta adentro, que tuviera distintos elementos como luz, texturas y otras cosas. No sé si quieren hacer algún comentario sobre... Bueno, podríamos acotar que este material, que son las bolsas, que justamente buscando reciclar, dándole un segundo uso, que ya tenemos en casa, de repente podríamos comentar un poco cómo es que se arma, ¿no? Porque es bastante sencillo. Primero, claro, se planifica cuál es la forma en la que quiero que quede el hinchable. Luego se unen las piezas, y con aire inyectado por un ventilador, por ejemplo, se arma el producto que estamos imaginando, ¿no? Y además, que es súper interesante, la atmósfera que se genera dentro de este hinchable, que un poco te abstrae de lo que hay afuera, ¿no? De lo que hay fuera del espacio, que puede transformar totalmente, me imagino que puede transformar el dormitorio, o puede transformar la sala, y además se adecúa al lugar, ¿no? Porque si hay obstáculos, se adecúan estos obstáculos, ¿no? Toma la forma de los obstáculos que hay. Entonces, no es que necesitemos tampoco un espacio completamente vacío. Y también según el tamaño y el uso, o sea, por ejemplo, hemos podido utilizar allí un ventilador doméstico, sin ningún problema. Siempre hay que tener cuidado en este caso con las conexiones y todo, ¿no? Pero para nada es un espacio sofocante, porque siempre hay circulación de aire. Y otros ejemplos que ya tienen que ver más con lo que es la topografía, el paisaje, se pueden utilizar otros tipos de elementos, como madera. Esta es una madera pintada y curvada. En esta se han utilizado las parihuelas, creo que se llaman, los index estos, para generar espacios también como que de reunión, y otros también de recorrido, ¿no? Esto que parece más como este tipo de juegos donde saltas, saltarines, que ahí ya, por ejemplo, sí han utilizado una estructura más rígida, ¿no? Más compleja, ¿no? De fierro, creo. Y simplemente la han forrado con una tela muy resistente,
que se ha moldado a la forma de la escritura. Y el último ejemplo que es que nos encanta, que tiene que ver con el uso de, de sacos de arena. En este caso, lo que es una intervención artística, en donde hemos utilizado retazos de tela y además los forros de los cojines y las almohadas de las casas. Las mismas señoras han ido y han rellenado con arena y los han cosido. Entonces, con ese elemento generas un módulo. Y con ese módulo comienzas a armar un espacio tanto de superficie blanda, como un espacio de contenido en donde pones todo un límite, ¿no? Como si fuera un ladrillo sobre otro. Yo Y quería preguntarte una cosa de lo anterior, porque me parece que bueno, acá también se da en el ejemplo del Cumbres Manta, que es la creación de paisaje artificial, ¿no? Siento que aquí tus dos especialidades de paisajismo y de arquitectura efímera se encuentran y surgen este tipo de intervenciones en el cual, como digo, lo que se crea es a través del módulo de la planificación del material, esta arquitectura artificial que podríamos también utilizar como medio de transformación de nuestras propias casas. así es. Bueno, ligado al anterior, ya estábamos comenzando a hablar sobre nuestro proyecto que es el Cumbres Manta, que nosotros lidiamos desde un principio, desde un principio partimos por el concepto, queríamos hacer un paisaje nuevo, pero reinterpretar un paisaje que ya conocíamos. Y después de muchas conversaciones, estar dibujando y buscando nuevas ideas, llegamos a nuestro proyecto, en el que la imagen principal que se nos venía a la mente como paisaje es la montaña de los colores. Entonces comenzamos a optimizar muchos elementos de esta gran imagen que teníamos como concepto, como son los colores, como son la topografía, el estar en la cima o estar en la base. Eso lo unimos a qué texturas queríamos utilizar, porque queríamos que esto fuese un espacio para niños de 0 a 2 años, pero teniendo la idea de que iba a ser un espacio inclusivo. Pero sobre todo para estos niños que se ven invisibilizados en el espacio público, sobre todo en un evento que era el Día del Niño, en donde normalmente lo que hacen los padres que tienen a los niños más pequeños es tenerlos en cochecitos. Y entre la multitud, en verdad, ese día ni siquiera podíamos ver a los más bebés, sino hasta que se comenzaban a acercar y preguntar por instalación. Fue una experiencia bastante gratificante y nos enseñó también que la arquitectura efímera como placemaking lo que nos regala es un espacio de experimentación. Es decir, o sea, vamos viendo, todo en idea es genial, mientras lo proyectamos es todo genial, pero cuando lo ponemos comenzamos a ver cómo funciona, qué funciona y qué no funciona. Comenzamos a ver que habían cosas que pensamos que iban a funcionar de cierta manera y funcionaron de muchísimo mejor manera. Queríamos una superficie súper blandita y además uno de nuestros limitantes era el dinero. Entonces teníamos que pensar bien cómo íbamos a utilizar el dinero que teníamos, en qué materiales los íbamos a utilizar y qué cantidad íbamos a utilizar. Finalmente creo que logramos hacer un proyecto bastante bien ejecutado. Además porque se convirtió como en un espacio también para las familias, ¿no? Para darles de comer a los bebés, como decías, en un evento tan
tan importante como el Día del Niño, en donde había niños de todas las edades, sin embargo los bebés no tenían un espacio para ellos, ¿no? Entonces vimos allí las mamás que podían dar de lactar, podían darle un poco alguna frutita, y también fue bien importante que como equipo pudimos acompañar esos procesos, ¿no? Con los adultos, porque a veces los adultos, como ven estos espacios, como tú mencionabas, Joa, preguntaban, ¿qué es esto? ¿Para qué es? Pero también tenían la necesidad de dirigir el juego un poco de los niños, no sé si recuerdan un poco eso. Nuestro acompañamiento fue clave para también escuchar, ¿no? Validar las emociones que se despiertan al dejar que los niños usen el espacio público, cosa que no es muy común, ¿no? Y respetar más sus procesos, sus ritmos, sus movimientos, o sus necesidades simplemente de observar, ¿no? A veces no, el niño, su forma de interactuar no necesariamente es haciendo algo, sino es observando, un poco identificando qué es lo que pasa, ¿no? Sí, exacto. Además, esto nos abre también un millón de posibilidades más. O sea, lo vemos y decimos, oye, la próxima vez puede ser de otra forma o podemos abarcar más espacio. Fue bastante gratificante, en verdad. Bueno, estas son unas fotitos más de la instalación que hicimos, donde generamos una superficie horizontal que era la que se iba a transitar, en donde se iba a poder generar este espacio de calma y distancia, con estos pequeños montículos en los que el niño podía recorrer, subir, bajar, poder tocar las distintas superficies y texturas que les estábamos proponiendo. Y como mencionaste al inicio, también la presencia del color era importante, ¿no? Porque se generó esta manta, este cobertor, desde el inicio planificamos un poco este trabajo más cromático, ¿no? Sí. A veces pensamos que los niños no identifican estas cosas, ¿no? Simplemente ven colores y ya, pero en realidad los niños son capaces de poder identificar los matices y también, ¿no? Esto puede ser un aporte para dentro del espacio, del escenario de juego, ¿no? Sobre todo me parece que es un gran aporte en este tipo de eventos, en donde son eventos muy ruidosos, hay mucho movimiento, hay otro tipo de instalaciones de juegos que implican otro tipo de dinámicas. Entonces este espacio creo que generó un lugar más apacible. Sí, me pareció bien interesante. Hemos recorrido diferentes usos de la arquitectura efímera, hemos recorrido diferentes ámbitos de acción de la arquitectura efímera y hemos podido observar cómo, a pesar de que no está siendo o no ha sido hasta ahora muy explorada en los ámbitos interiores del hogar, las cosas que ya existen, las intervenciones que existen, las experiencias que ya se han dado, pueden ser replicadas en una escala más pequeña, con otro tipo de cuidado, con la observación de la rutina de los niños que tenemos en casa, para el uso de nuestros hogares, ¿no? Hemos estado nosotros tratando con mucho cuidado, y mediante los diálogos que estamos teniendo de la plataforma de Espacio Educador, sostener un poco las actividades de las familias dentro de las casas, en los hogares, ya que es la oportunidad y es parte de nuestra realidad actual. Y era súper importante yo poderte tener como invitada y como pensadora de primera mano de todo lo que es arquitectura efímera e instalaciones efímeras, ¿no? Hemos visto que hemos generado material de instalación efímera en espacios formales, hemos generado material de instalaciones efímeras en espacios
informales, mucho más de ciudad, de exteriores. Ahorita estamos en el paso en el cual pensar estas instalaciones efímeras en la casa, ¿no? Entonces, te agradecemos un montón, como siempre es un placer compartir contigo, pensar en las múltiples posibilidades de los materiales, las múltiples posibilidades de las intervenciones que ya existen, y enfocarnos, ponerle foco a todo este pensamiento, a la primera infancia, ¿no? Que como tú misma mencionas, esté visibilizada fuera de la casa y a veces dentro de nuestra casa, ¿no? Siempre estamos invitando a todas las familias a integrarlo, a integrar al niño en todas las actividades de la casa y en todos los espacios de la casa. Y la arquitectura efímera puede ser una gran herramienta para lograrlo, ¿no? Y no solamente a modo de juego, sino a modo, digamos, transversalmente al estudio, a modo también de contemplación, ¿no? Y que la arquitectura efímera también pueda ser intervenida, ¿no? No solamente, como mencionaba Patti antes, ¿no? No hay que quedarnos con ese pensamiento de que uno solamente lo deja listo y está ahí para que no pase nada más, sino que los niños también puedan participar en la fabricación, en la instalación y en la transformación de la arquitectura efímera que vaya a intervenirse en casa, ¿no? Gracias, Joa, muy contenta de haber dialogado contigo. Y sí, comparto totalmente lo que menciona Andrea. Y bueno, los invitamos a poder imaginar nuevos escenarios y poder crearlos, hacerlos realidad en la casa. Muchas gracias a las dos. Ya nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima reunión.